Vamos a resolver de la ficha 3 el ejercicio número 3, de la ficha que os he mandado, el ejercicio número 3, que había que hacer el estudio y la representación gráfica de varias funciones. Entonces la primera es esta de aquí. Bien, empezamos por el dominio. El dominio de esta función son todos los números reales, excepto los que hacen 0 el denominador. Cogemos el denominador, x menos 1 igual a 0, resolvemos la ecuación, pues los valores que hacen 0 el denominador son el 1 y el menos 1. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales, excepto el más menos 1. Bien, después del dominio, lo que vamos a estudiar son los puntos de corte, porque la continuidad la vemos luego al final, una vez que tengamos hecho la continuidad y el recorrido, una vez que tengamos hecha la función, lo estudiaremos. La continuidad y el tipo de continuidad. Vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Con el eje OX. Pues lo que hacemos es la función la igualamos a 0. Esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando y me quedará x igual a 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje x es el 0, 0. Siempre que el punto de corte con el eje x es el 0, 0, el punto de corte con el eje y es el mismo. No obstante, lo miramos. Eje o y. Pues f de x se sustituye por 0, es decir, 0, 0. Vamos a ver ahora las simetrías. Entonces, vemos f de menos x. F de menos x me quedará menos x partido de menos x al cuadrado menos 1, que sería menos x partido de x cuadrado menos 1. F de menos x no es igual que f de x, por lo tanto no es par. Y ahora vamos a ver menos f de x. Menos f de x, que sería menos x, cambiamos de sigma aquí arriba de menos, solamente se cambia o el numerador o el denominador. Uno de los dos, no los dos. En este caso cambiamos el numerador, que es lo que me conviene. Entonces, f de menos x, que es este de aquí, ¿es igual que menos f de x? Pues sí, es igual, por lo tanto sería una simetría par. Simetría par. Bien, vamos a ir poniendo todos los datos que me van saliendo aquí, en esta parte, y todo lo demás lo borramos. El dominio, puntos de corte, que sería el 0, 0, y simetría, perdón, aquí he dicho simetría par, no, simetría impar. Sería una simetría impar. Bien, seguimos. Lo siguiente que vemos son las asíntotas. Vamos a estudiar las asíntotas verticales. Entonces, las asíntotas verticales eran los valores que hacían 0 el denominador. Y ya vamos a ir haciendo el dibujo. Vamos a ir ya dibujando. Y las asíntotas verticales son los valores que hacen 0 el denominador, es decir, el 1 y el menos 1. Por lo tanto, en x igual a 1 y en x igual a menos 1, vamos a ir poniendo aquí,
y la representamos en x igual a 1. Y en x igual a menos 1. Menos 1 y 1. Y lo que veíamos ahora era la posición relativa de la gráfica con respecto a las asíntotas, es decir, los límites laterales. Entonces, si os acordáis, hacíamos límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función x partido de x cuadrado menos 1. Menos 1 por la izquierda, ¿qué hacíamos? Pues cogíamos el valor inmediatamente inferior a menos 1. ¿Cuál es el valor inmediatamente inferior a menos 1? El menos 1,5, por ejemplo, el menos 1,001. Cuanto más pequeño, mejor. Que cogemos menos 1,5 por menos 1,5. Si sustituyo aquí el numerador como es negativo y el denominador como es positivo, pues menos entre más, menos infinito. ¿Qué significa eso? Que el menos 1 la gráfica va por la izquierda hacia abajo. Hacemos ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x partido de x cuadrado menos 1. Menos 1 por la derecha, pues cogemos el valor inmediatamente superior a menos 1. ¿Cuál es el valor inmediatamente superior a menos 1? Pues menos 0,9. ¿El numerador cómo me queda? Pues negativo. El denominador, negativo también. Menos entre menos, más infinito. Por lo tanto, la gráfica iría hacia arriba. Hacemos lo mismo ahora con 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x partido de x cuadrado menos 1. Cogemos el valor inmediatamente inferior a 1, que es el 0,9. Numerador positivo, denominador negativo, más entre menos, menos. Luego aquí me quedaría menos infinito, significa que por la izquierda va hacia abajo. Y ahora, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x partido de x cuadrado menos 1, cogemos el 1,1, numerador positivo, denominador positivo también, por lo tanto esto iría a más infinito, va hacia arriba. Pues bien, ya tenemos las asíntotas horizontales, perdón, las asíntotas verticales representadas y hemos puesto también la posición relativa de la gráfica con respecto a ellas. Vamos a ver ahora las horizontales o las oblicuas. Entonces, para calcular las horizontales o las oblicuas, lo que hacemos es calcular el límite. Límite cuando x tiende, y como se trata de una función racional, la función racional es la misma asíntota tanto en más infinito como en menos infinito. Y esto me queda 0. Luego tendría igual a 0 una asíntota horizontal. Que sería entonces el eje X. El eje X va a ser también una asíntota horizontal. Bien, ya tengo calculadas las asíntotas. Pues lo siguiente que hacíamos era calcular el crecimiento máximos y mínimos. Pues para ello lo que hacemos es la derivada de la función. F' de X igual. Derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar.
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Partido del denominador al cuadrado. ¿Qué me quedará esto? Pues me quedará x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1. Partido de x cuadrado menos 1, todo ello al cuadrado. Esta es la derivada. Bien, pues la derivada la igualábamos a 0. Esto que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando, me quedaría 0. Y si resolvemos esto me quedará que x es igual a más menos raíz de menos 1, que no existe. ¿Qué significa eso? Pues que no va a tener extremos relativos, no va a tener ni máximos ni mínimos, no hay ningún valor que me anule la primera derivada, por lo tanto, para que haya un máximo o un mínimo es imprescindible que se anule la primera derivada, por lo tanto en esta función no tengo máximos y mínimos. Entonces, ¿cómo hago los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Pues, si os acordáis, habíamos visto que lo representábamos en la recta real y en la recta real poníamos los valores que me salían aquí, en este caso ninguno, junto con los valores que hacían 0 el denominador, en este caso 1 y menos 1. Pues ponemos el menos 1 y el 1. Entonces, de menos infinito a menos 1, ¿qué valor cogemos? Pues el menos 2 y calculamos f' de menos 2. Sustituimos en la derivada del menos 2. El numerador será negativo y el denominador será positivo, porque al estar elevado al cuadrado es positivo. Entonces, menos entre más, menos. Menor que 0, ¿qué significa eso? Pues que de menos infinito a menos 1 la función decrece. Cogemos ahora el siguiente intervalo de menos 1 a 1 y cogemos f' de 0. Entre menos 1 y 1 cogemos el 0. Sustituimos aquí, el numerador me quedará menos 1 y el denominador me quedará 1. Menos entre más, menos también, luego aquí la función también decrece. Y finalmente, entre 1 y más infinito, pues cogemos el 2 y calculamos f' de 2. El numerador es negativo, el denominador siempre va a ser positivo, al estar elevado al cuadrado siempre es positivo, pues menos entre más, menos, también decrece. Por lo tanto, ¿cuáles serán los intervalos? Pues de menos infinito a menos 1, unión, menos 1, 1, unión, 1, más infinito, la función decrece. Y no hay extremos relativos. Pues bien, según todos estos datos ya tenemos suficiente como para hacer la representación gráfica, sabiendo que no hay extremos relativos. Vamos a hacer la representación gráfica. Borro ya todo esto. Y fijaos, el punto de corte es el 0, 0. La función tiene simetría impar. Si yo me fijo aquí, tengo una asíntota que va para abajo y la función siempre es decreciente, es decir, podría venir así, pero no tengo ningún punto de corte más. Y además aquí tengo una asíntota horizontal. ¿Qué significa eso? Pues que la rama de la función, por aquí puede cortarla, pero la rama al final tiende a ir a la asíntota, ¿de acuerdo? Pero como no me indica que haya ningún punto de corte más por aquí, pues está claro que va a tender a la asíntota directamente. Podría haber hecho esta gráfica, podría haber hecho así, por ejemplo, pero como no me sale ningún máximo ni ningún mínimo, no hay máximo ni mínimo,
podía haber hecho así, pero como no me sale ningún punto de corte, entonces está claro que esta función va a atender a la asíntota horizontal directamente. Me haría así. Por este lado sucede lo mismo, crece, la función es siempre decreciente, no hay ni máximos ni mínimos, no hay ningún punto más de corte, por lo tanto la gráfica va a atender directamente a la asíntota horizontal. Y esta función aquí decrece, corta aquí y vuelve a decrecer. Me quedaría de esta forma, que además veo que efectivamente es una gráfica que tiene una simetría impar. ¿De acuerdo? Me puedo fijar que perfectamente tiene la simetría impar. Bien, una vez que tengo esto, me faltaba por calcular la discontinuidad, que tiene dos puntos de discontinuidad, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Lo pongo aquí arriba que ya no me cabe, x igual a menos 1, x igual a 1, son puntos de discontinuidad. Y además son de segunda especie o discontinuidad infinito. Vamos a ponerlo de salto. Sería una discontinuidad de segunda especie o de salto infinito. Y luego nos faltaría el recorrido. El recorrido, al igual que el dominio lo vemos en el eje X, el recorrido lo vemos en el eje Y. Y si nos damos cuenta, la función siempre existe en el eje Y. ¿De acuerdo? Desde más infinito a menos infinito siempre existe. Luego el recorrido es de menos infinito a más infinito. Y ya hemos hecho el estudio de la función y su representación gráfica. Resolvemos ahora el ejercicio número 6. Por lo mismo, empezamos por dominio, puntos de corte, simetrías, asíntotas, crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos. Hacemos la representación gráfica y una vez que hemos hecho la representación gráfica vemos las discontinuidades, el tipo de discontinuidades y el recorrido o la imagen. Pues bien, lo primero el dominio. El dominio aquí es sencillo. ¿Qué valor hace 0 el denominador? El 0. Pues serán todos los números reales menos el 0. Puntos de corte con los ejes. Con el eje OX, pues toda la función la igualamos a 0. X pasa aquí multiplicando y me quedará x cuadrado menos x más 2 igual a 0, por lo que x será igual a 1 más menos 1 menos 4 menos 8, perdón, partido de 2. ¿Qué significa eso? Pues que me va a dar 1 más menos raíz de menos 7 partido de 2. Por lo tanto, no tiene punto de corte con el eje X. Con el eje X no tiene. Vamos a ver con el eje Y. Con el eje Y lo que hacemos es sustituir la función, las x, por 0. ¿Y qué me quedará? 2 partido de 0. Y 2 partido de 0 tampoco existe. Por lo tanto, con el eje Y tampoco tiene puntos de corte. No tiene puntos de corte ni con el eje X ni con el eje Y. Vale, pues pasamos entonces a las simetrías. Las simetrías, ya os dije que en el momento que tengo en un polinomio 1 de grado 2
un grado par y un grado impar cuando en el mismo polinomio, ponerlo por ahí. Cuando en el mismo polinomio tengo grado par y grado impar, la función no es simétrica. Entonces no es necesario que estemos buscando f de menos x, menos f de x, porque perdemos tiempo. Entonces fijaros, en el polinomio del numerador tengo grado par y grado impar. Grado 2, grado 1. Pues directamente decimos que no es simétrica. Que no me fío y quiero hacer f de menos x, pues f de menos x me quedaría x cuadrado más x más 2 partido de menos x, que no es igual que este, luego no es par. Menos f de x sería menos x cuadrado más x menos 2 partido de x, que no es igual que este, pues tampoco es impar, ¿vale? Lo puedo hacer directamente viendo esto, o si no, hago f de menos f de x y ya está. Pues bien, ya tenemos dominio, puntos de corte y simetrías. Vamos con las asíntotas. Entonces la primera que vamos a ver es la asíntota vertical, que son los valores que hacían cero el denominador. Entonces, ¿qué valor hace cero aquí el denominador? X igual a 0. Entonces, en x igual a 0 tengo una asíntota vertical. Vamos a ir ya representándola para ver las posiciones relativas. Entonces la asíntota vertical en x igual a 0 pues coincide con el eje y. Coincidiría con el eje y. Pues vemos la posición relativa. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. De x cuadrado menos x más 2 partido de x. 0 por la izquierda, ¿qué cogemos? 0,01 negativo. 0,01 negativo. 0,1 al cuadrado me quedaría 0,01. Menos 0,1 me quedaría menos 0,99. Más 2 positivo. Y el denominador negativo, más entre menos, menos infinito. ¿Qué significa eso? Que por la izquierda la función va hacia abajo. Ahora, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Pues ¿qué cogemos? Pues 0,1. 0,1 al cuadrado sería 0,01 menos 0,1 sería menos 0,09 más 2 es positivo. Y el denominador es positivo también, más entre más infinito. Por lo tanto va hacia arriba. Pues ya tenemos las asíntotas verticales. Y ahora, el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. ¿Qué significa eso? Pues que cuando era una unidad mayor había asíntotas oblicuas. Pues vamos a calcular las asíntotas oblicuas. Entonces sabíamos que las asíntotas oblicuas eran igual a mx más n.
Pues calculamos m, que me quedará límite cuando x tiende a infinito, pongo infinito porque es más menos infinito, como es una función racional, es la misma asíntota en más infinito y en menos infinito. De x cuadrado menos x más 2 partido de x y todo ello partido de x. Entonces, m será igual a límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x más 2 partido de x cuadrado, que es igual a 1. Por lo tanto, de momento ya tengo que es m vale 1 por x, x. Y ahora calculamos n. N es igual a límite cuando x tiende a más menos infinito también de la función x cuadrado menos x más 2 partido de x menos 1 por x, que es x. ¿Esto a qué es igual? Pues es igual a límite cuando x tiende a infinito, x por menos x cuadrado más x cuadrado se me va, me quedará menos x más 2 partido de x, que es igual a menos 1. Por lo tanto, la asíntota que me queda igual a x menos 1. Entonces, y igual a x menos 1 es una asíntota oblicua. Pues vamos a representarla. Entonces lo podemos hacer directamente, sabiendo que es menos 1, que haría aquí, y 1, o bien por una tabla de valores, simplemente con una tabla de valores, ¿de acuerdo? Para x igual a 0, menos 1. Para x igual a 1, 0. Para x igual a 2, 1. Pues vamos a representarla y ya tenemos hechas las asíntotas. Bien, pues una vez que tenemos las asíntotas, vamos al siguiente apartado, que son calcular crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos. Para eso lo primero que hacemos es derivamos. F' de x, que será igual derivada del numerador, 2x menos 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Entonces f' de x me quedará 2x por x, 2x cuadrado, menos x cuadrado, 1x cuadrado. Menos 1 por x, menos x, más x se me va, y menos por 2, menos 2, partido de x cuadrado. Pues bien, esta función la igualamos a 0, x cuadrado pasaría aquí, multiplicando a 0, por lo que me quedará que x es igual a más menos raíz de 2. Pues obtengo dos valores, raíz de 2 y menos raíz de 2, que hay que representar en la recta real. Entonces representábamos en la recta real los valores que obteníamos junto con los valores que hacían 0 el denominador, que es el 0. Entonces ponemos aquí 0 menos raíz de 2 y raíz de 2. Voy a coger otro bolígrafo negro, que este y este menos.
Bien. Pues aquí cogemos f' de menos 2. Aquí f' de menos 1. Aquí f' de 1 y aquí f' de 2. ¿Vale? Tened en cuenta que raíz de 2, para no equivocarme, es 1,4, por lo tanto podemos hacerlo. Bien, con el menos 2 sustituimos en la derivada, menos 2. El denominador va a ser siempre positivo. Entonces menos 2 al cuadrado 4, menos 2, positivo, entre menos me quedará mayor que 0, por lo tanto aquí la función crece. Con menos 1 me quedaría menos 1 al cuadrado, 1, menos 2, menos 1. Partido de 1 es negativo. Por lo tanto, aquí la función decrece. Con f igual a 1, 1 menos 2, menos 1. Partido de 1, negativo también. Por lo tanto, aquí la función decrece. Y con el 2, 2 al cuadrado 4 menos 2, 2 entre 4 me quedará positivo, mayor que 0. Por lo tanto, aquí la función crece también. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de variación? Pues serían de menos infinito a menos raíz de 2, unión raíz de 2 a infinito, la función es creciente. De menos raíz de 2 a 0, unión 0 raíz de 2, la función es decreciente. Y en x igual a 2, en x igual a raíz de 2 y en x igual a menos raíz de 2, aquí tendría un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. Ahora lo pondremos. Entonces ya vamos a ir borrando todo esto. Entonces, el máximo pues sería menos raíz de 2. Y lo que hacemos es sustituir aquí raíz de 2, ¿de acuerdo? Que me quedaría 2, 4 más raíz de 2, partido de menos raíz de 2. Lo hacemos con la calculadora para aproximarlo más o menos. Me quedaría, pondríamos esto, 4 más raíz de 2 partido. Si no, vamos a hacer una cosa. Esto me quedará menos 4 raíz de 2 más 2 partido de 2, que es igual a menos 2 raíz de 2 más 1. Y no, aquí queda más bonito todavía. Me queda mejor así. Y eso equivale a menos 3,8. Entonces, raíz de 2, negativo, que es menos 1,4. Entonces, menos 1,4, pues más o menos, lo hacemos más o menos aquí. Y 2 raíz de 2, que es 3,8. Era 3,8, sí. 1, 2, 3, más o menos por aquí. Sería menos raíz de 2, menos 2 raíz de 2, menos 1. Esto sería menos raíz de 2. Y ya tendríamos dónde está el máximo. Vamos a ver ahora el mínimo relativo. Que sería raíz de 2, y ahora sustituimos aquí, me quedará 2
más 2, 4, 4 menos raíz de 2, partido de raíz de 2. Si racionalizamos, me quedará 4 raíz de 2 menos 2 partido de 2, que es igual a 2 raíz de 2 menos 1. 2 raíz de 2 menos 1. ¿Vale? Y eso equivaldría a 1,83. Entonces estaría en raíz de 2, esto es 1, pues raíz de 2 aproximadamente está por aquí, y esto es 1,83, 1 y 2 más o menos por aquí. Sería 2 raíz de 2 menos 1. Bien, pues con todos estos datos ya puedo hacer la gráfica. Entonces, fijaos, tenemos aquí un mínimo, por lo tanto la función, y luego como tenemos una asíntota oblicua, pues esta gráfica tiene que tender a esa asíntota. Y aquí tenemos un máximo, y ahora tiene que tender hacia la asíntota oblicua. Pues ya tendríamos la gráfica. Lo que nos falta ahora por saber es el recorrido. Voy a borrar ya esto de aquí abajo, todo esto. Nos falta el recorrido y la continuidad. Entonces tenemos primeramente una discontinuidad en x igual a 0, la función es discontinua, de salto infinito o segunda especie. ¿Y el recorrido? ¿Por dónde existe esta función? Pues fijaos, existe desde menos infinito hasta menos 2, raíz de 2 menos 1, y luego de raíz de 2 raíz de 2 menos 1 hasta más infinito. Luego el recorrido sería, porque el recorrido se ve en el eje X, entonces vendríamos, toda la función existe por aquí hasta que llegamos ahí. Sería de menos infinito hasta menos 2, raíz de 2 menos 1 con corchete, porque la función sí existe en este punto, unión 2, raíz de 2 menos 1 también con corchete hasta más infinito. Y ya estaría estudiada la función y hecha su representación gráfica.